Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera cumbre virtual de Sabia Mayores, dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. Estamos dichosas de presentarles a Sofía Troncoso de Fundación Conecta Mayor para hablar sobre participación social y empoderamiento de las personas mayores como motores de cambio. Muy bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Les quiero contar que Sofía es terapeuta ocupacional, magíster en gerontología social con especialización en políticas públicas y envejecimiento. Tiene experiencia laboral en gestión pública y civil de programas enfocados en las personas mayores. Actualmente es directora social de Fundación Conecta Mayor, organización que promueve la integración social y busca relevar la dignidad y el legado de las personas mayores en Chile. Sofía, estamos muy contentas de que estés acá porque aparte traes un tema que para nosotros es fundamental. Y bueno, quizás partamos un poco con describir cuáles son especialmente los espacios en donde más participan las personas mayores, como para poder empezar a visualizarlas. Obvio. Es interesante la pregunta en el contexto nuevo en el que estamos, y yo creo que es necesario siempre hacer la diferencia de esta nueva sociedad digitalizada. Pero antes de la pandemia, sabemos por varios estudios distintos que las personas mayores sobre todo participan en organizaciones de tipo territorial, como son las juntas de vecinos, organizaciones religiosas, organizaciones funcionales también, que son, así se engloba a todo el conjunto de clubes, clubes de adulto mayor, grupos recreativos, grupos deportivos de distinta índole, que son en general muy localizados en el territorio, y también organizaciones de tipo más amplio, como lo son las federaciones regionales, las confederaciones o uniones comunales de adultos mayores. También existe harta participación de personas mayores en grupos gremiales, en asociaciones gremiales, por ejemplo, los pensionados de las Fuerzas Armadas, los pensionados de la industria portuaria, bancaria, como que se reúnen entre sí. Y también hay bastante participación en organizaciones de voluntariado. Esas organizaciones de voluntariado formales o informales, o sea, la formal obviamente es participo de una organización conocida, ¿sí? Las informales son estos mismos grupos que deciden tomar acciones de voluntariado en su territorio y las realizan en el fondo sin mayor formalidad, sin tener una personalidad jurídica que los valide, etc. Efectos así de datos, en Chile sabemos que casi un 36% de las personas mayores, que sabemos son casi 3,5 millones de personas, participan de organizaciones, y el año 2018, se hizo una estimación del número de organizaciones, ya se hablaba de más de 13.500 organizaciones de mayores en Chile, de cualquiera de estas naturalezas que te menciono. Ahora, eso es desde la perspectiva de la encuesta, porque la encuesta tiene que categorizar la pregunta para establecerlo. Desde el punto de vista de la terapia ocupacional, el participar implica comprometerse en ocupaciones significativas que le sigan dando sentido a la existencia y asumir roles que son relevantes, etc. Y ahí uno también puede ampliar a grupos de lectura, que no tienen una personalidad jurídica, no tienen un RUT, pero que de todas formas son maneras de participación, o grupos virtuales que hoy en día se están levantando hartos de encuentro. La misma participación en este congreso, el asistir y aprender de otros también son formas de participar en la sociedad y de mantenerse vigente. Y hay una línea también muy importante de cuidado de terceros, que no siempre se asume como un rol de participación social, pero es una forma de contribución clave que las personas mayores hoy día están haciendo en Chile. O sea, están haciéndose cargo de las personas con discapacidad y dependencia en la gran mayoría de los niveles, porque la institucionalidad no da abasto. Por ahí. ¿Qué factores son los que determinan la invisibilidad de las personas mayores en la toma de decisiones, especialmente de los aspectos que ellos las involucran, ¿cierto? Me refiero a nivel político, social, económico, cultural, etcétera. Mm. Ahí esa pregunta se responde desde dos líneas. Aquí tenemos responsabilidades compartidas entre todos. En primer lugar está el tema, están desde las autoridades, las instituciones públicas que toman la decisión finalmente, ¿no? Existen hartos estudios que ya han establecido el cómo opera la participación, o cuáles son los mecanismos para ejercer la participación propiamente. Y ahí se vienen 4 componentes. Lo primero necesario para que tú puedas participar, para que una organización pueda participar, tiene que ver con el tener acceso a información oportuna y suficiente, o sea, saber.
saber qué es lo que se quiere hacer, cuál es la agenda de la autoridad de turno, y la oportunidad también es muy necesaria. Hoy en día, cuando una autoridad le transmite a la organización lo que quiere hacer, en general la decisión ya está tomada, ya está diseñado el plan, el modelo, etc. Luego también está el tener espacio de opinión respecto de materias que son de interés de esa organización. Obviamente, una cosa es que tú me contís lo que querías hacer, distinto es que me permitas opinar y tomar en cuenta mi opinión. Luego está, por supuesto, la toma de decisión efectiva y directa, que hoy día se ejerce sobre todo con los sufragios, ¿saben? Las instancias de votación. Y por último, como el último elemento de la participación integral, tiene que ver con el monitoreo y el control de las políticas y las decisiones que se están tomando. Okay, me dijeron que iban a implementar este programa, que se iba a implementar esta ley, se firmó una ley. Bueno, ¿cuánto falta para que el reglamento esté escrito? ¿Cuánto falta para que todas las instituciones del Estado incorporen ese reglamento en su funcionamiento? O sea, hoy día lo hemos visto harto igual, como la firma de... Se anuncian leyes que son satisfactorias para los procesos sociales que están ocurriendo, pero el reglamento puede tardar 4 años, el reglamento puede quedar en responsabilidad y en las manos del próximo gobierno. Entonces, no necesariamente la proclamación de una norma es sinónimo de que eso va a significar un cambio. Entonces, a nivel de las autoridades, hay un montón de ejercicios que son necesarios para la participación. Y también a nivel de las personas mayores y los colectivos que integran, hay hartas recomendaciones y como estudios que demuestran cuáles son las formas más efectivas. Aquí hay que pensar en la organización, en todas estas que describimos recién, de acuerdo como a las características que les provean credibilidad y confianza, tanto frente a sus miembros, como frente a las instituciones de su entorno en las que quieren incidir. ¿Sí? Para esto hay que conjugar varios elementos. La organización en sí misma debe poder representar a sus miembros. O sea, y eso quiere decir que quienes lideran la organización no tienen que tener una agenda propia, sino escuchar a sus miembros y poder levantar los objetivos propios. Tener objetivos claros y avanzar hacia conseguir esos objetivos claros. No es solo reunirse todas las semanas en una sede o en un Zoom hoy en día. Es tener claro para qué me estoy reuniendo. También requiere, sobre todo, dirigentes, o sea, miembros de la directiva. Todas estas organizaciones suelen tener una directiva o un organizador. Y estos dirigentes tienen que ser capaces de consultar y de respetar a sus bases sin distinción, y también tienen que ser capaces de rendirle cuentas a sus bases. Bueno, tomamos esta decisión la reunión pasada, yo me voy a reunir con la autoridad, entonces la reunión siguiente yo tengo que compartirle a los miembros de mi organización que se habló, a qué acuerdos se llegaron, qué tan efectiva fue la instancia. Esa es la verdad. Y por último, también supone que los miembros de la organización estén informados y se involucren, asumiendo roles y responsabilidades en la organización. No es solo reunirnos a compartir nuestras impresiones, nuestros dolores y nuestras esperanzas. La organización en conjunto tiene que asumir roles. No se puede descansar solo en la directiva, que es algo que a mí me ha tocado mucho ver en el trabajo con organizaciones de mayores en los distintos espacios que he tenido. Por último, yo creo que en términos de como qué factores son los que inciden, hay que tener clara dos elementos súper importantes para el empoderamiento. El empoderamiento de cualquier persona o de cualquier organización requiere, primero, autonomía. Autonomía respecto de quienes toman las decisiones. O sea, una organización no puede estar totalmente vinculada a la autoridad porque la autoridad me presta recursos para hacer mi actividad de fin de año y por lo tanto yo no le puedo llevar la contra. Podríamos explicarlo así. Y por último, también requiere, o sea, el empoderamiento se vincula directamente al autoconcepto. En tanto, la organización y sus miembros tienen que saberse merecedores de derecho. Deben creerse el cuento en ese sentido y ser capaces de conseguir los objetivos que se plantean para avanzar en su propio empoderamiento. ¿Sí? Qué importante, Sofía, lo que estás compartiendo. Me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, los líderes de estas organizaciones, considerando esta diversidad, ¿saben esto? ¿Dónde se informan? Porque al final, claro,
hay un montón de espacios que son de índole recreativo, que está perfecto, ¿cierto? Pero también acá estamos hablando de una incidencia política, es decir, de la oportunidad de poder transformar nuestro entorno, incidir socialmente, culturalmente, tener voz, voto, tener participación en las distintas instancias. Por lo que vemos, solo por una pincelada, si uno ve realmente dónde aparecen las personas mayores, desde lo más pequeño, ¿cierto? O cómo aparecen en los medios de comunicación, o cómo aparecen en las discusiones de las leyes, uno podría decir que aparecen poquito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo las personas, esto está ocurriendo, está incipiente? ¿Cuáles son las consecuencias de esta, bueno, vamos hacia ello, pero hoy día están un poco invisibilizados? Mm. Dado que mencionaste los medios, con los medios hay que reconocer que hay una deuda gigantesca. O sea, los medios nos transmiten a todos nosotros, la sociedad en su conjunto, una imagen súper vulnerable, desvalida y desorganizada de la vejez. En general, si tú veis una nota en la prensa, tiene que ver con el caso puntual de esa persona que padece. Ese es como el mensaje así, si uno lo tuviera que englobar. Es poco lo que se muestra las iniciativas de estas 13.000, que hoy día pueden ser 18.000 organizaciones que salen como voluntarios a acompañar a la persona mayor que está sola en su localidad, o que levantan proyectos a veces internacionales y consiguen recursos. Eso nadie lo está mostrando. Y lo mencionaste tú al principio, como ellos, las propias personas que participan de organizaciones, ¿saben de esto? Yo creo que no. Yo creo que no hay demasiado, hay voluntad de dirigencia, hay instinto también de aquellos que son líderes y que han sido líderes en su vida de distintos espacios, en donde comprenden que obviamente rendirle cuentas a la organización es necesario, por ejemplo, pero no existen demasiadas instancias, de hecho súper pocas, en donde se forma a personas mayores. Y ahí existe un programa que te quería mencionar más adelante, existe un programa específico para esa línea de trabajo que obviamente tiene un presupuesto limitado y tiene una cierta particularidad. Ahora bien, la consecuencia de la invisibilización de las organizaciones, de las personas mayores, en la toma de decisiones es bastante perversa, porque obviamente lo primero que genera, o sea, se arma un círculo vicioso, y lo primero que genera es desmotivación. Si yo estoy yendo todas las semanas, hace años, a una organización y veo que la autoridad municipal o la autoridad regional no me escucha durante muchos años, obviamente me desmotivo. ¿De qué sirve? Esa es como lo primero que se instala. Hay también frustración, obviamente, para aquellos, en dos niveles, en el nivel de no estoy logrando incidir, no estoy logrando que nos escuchen, y también a nivel de la propia organización a la que yo pertenezco. Los dirigentes que llevan demasiado tiempo sin lograr incidir en su territorio y posicionar la voz de su colectivo, también dan un paso al costado desde la frustración, desde la desmotivación. Hay una resignación también, que yo veo muy seguido entre las personas mayores que participan de organizaciones, una resignación total, como ya no vamos a hacer, ya no ocurrió el cambio, en el fondo una resignación desde ahí. Y obviamente todo esto conduce a que haya cada vez más dificultad para levantar liderazgos que convoquen y que reúnan, porque ¿para qué me voy a meter al club si el club en verdad se juntan a hacer actividades recreativas todo el rato y yo lo que quiero es incidir en mi entorno, incidir en la sociedad en la que vivimos por una mejor vejez? Hay también harto prejuicio, yo he identificado mucho prejuicio, como desde la lógica de quienes no participan de organizaciones, que tienen como este prejuicio de que no, las señoras que se juntan a tejer. Eso no es verdad. Eso francamente no es verdad. Y cuando uno conoce las organizaciones desde dentro, no están reuniéndose a tomar tecito para contarse de sus vidas. La motivación y el interés por participar, por establecer objetivos claros, existe. Pero como no se ve que ellos influyen, hay menos gente dispuesta y disponible a vincularse. Y por último, igual hay datos que validan todo esto. O sea, de acuerdo a un estudio de la Católica en 2019, uno de cada 4 personas mayores en Chile, de todo el espectro, se siente aislado o excluido por los demás. Eso obviamente lo sabemos y en este congreso se está abordando, tiene que ver con la imagen social que nos transmiten de esta vejez vulnerable
Y tiene que ver con la falta de espacios de participación, evidentemente. O sea, también se necesita que se creen nuevos espacios de participación y incidencia. Y todo eso incluso también deriva en consecuencia de la salud mental. ¿Cuál es el valor que yo tengo como persona? ¿Cuál es el valor que tiene mi organización? ¿Para qué voy a esforzarme si no me van a escuchar? Son algunas de las referencias que yo he escuchado bien seguido. Súper importante lo que estáis planteando, Sofía. Me hace pensar inmediatamente como en el macro, cómo este grupo, claro, te afecta a nivel individual, pero también quedas como un grupo subrepresentado en todas las esferas y dimensiones de la vida en general. O sea, desde dónde estoy contando lo que me pasa, quién soy, cuáles son mis necesidades, los desafíos, sobre todo porque hablar de envejecimiento hoy día no es lo mismo que hablar de envejecimiento hace 20 años atrás o 30 años atrás. Entonces, por lo tanto, yo me imagino que estar permanentemente en la escucha, en crear como un mapa o idearios, ¿cierto? Colectivos distintos, es necesario para tanto para las personas mayores y su presente, pero también para todos los que venimos. Entonces, ¿cómo podemos promover la participación social y el empoderamiento de las personas mayores? Y también a la vez, ¿qué necesitan las personas mayores para poder empoderarse, ¿cierto? Y hacerse escuchar. Mm. Yo aquí creo lo primero, bueno, lo primero es reconocer y creer que efectivamente la participación social es condición sine qua non para el bienestar. O sea, hoy en día ya todos sabemos que hay que hacer ejercicio. Si tú decides no hacer ejercicio a cualquier edad, tú asumes la consecuencia de eso, ¿verdad? Eso ya es un conocimiento colectivo. La participación social está exactamente en el mismo nivel. Es uno de los elementos necesarios para una buena calidad de vida. Y durante la historia de una persona, se participa desde los distintos roles que se tiene. Uno participa cuando es estudiante en los entornos en los que está, uno participa como trabajador cuando de distintas maneras. Una vez que se llega a la adultez mayor, o una vez que la persona deja de participar en instancias laborales, el cómo participar es una decisión que requiere de mi motivación. Yo me tengo que involucrar en el espacio de participación, porque si no me quedo en la casa y me quedo en la casa. Eso ya no es participar, ¿cierto? Entonces reconocer eso es súper necesario para empezar. Después hay hartas también mecanismos necesarios para promoverlo. El desprejuiciar las organizaciones que existen es clave. O sea, el no marginarme de participar de la junta de vecinos, de la organización comunitaria, del club al que alguien me invitó, por prejuicio es relevante. Y ya para efectos como de cómo incidir a nivel más macro, hay una situación que tiene que ser reconocida, y es la atomización de estas organizaciones. Tú en una comuna cualquiera del país te encuentras con 70, 150, 350 clubes de adultos mayores, que en general responde a que en el fondo no me quiero desplazar tanto, entonces yo me reúno con aquellos que viven más cerca a mí, ¿cierto? Esas 150 organizaciones de una comuna suelen coincidir en sus objetivos, pero no necesariamente participan en espacios que los reúnen a todos para hacer un cuerpo más potente de representación y de instalación de sus objetivos en la agenda pública. Entonces, voy a poner el ejemplo de un alcalde. Un alcalde se reúne a lo largo del año con los 70 clubes de su comuna. Mucho más efectivo sería que esos 70 clubes sí participen de la Unión Comunal de Adultos Mayores, que es una instancia que existe y que también tiene bastante fuerza, y se organizan en torno a estos objetivos comunes, también definiendo claramente cuáles son. Hay tanto que hacer por una vejez más digna en Chile que no se puede pretender que te escuchen con claridad si tú enumeras un decálogo de 400 requerimientos o de 15 requerimientos. Cualquier autoridad se agobia porque su agenda le permite avanzar en 5. Entonces, priorizar el objetivo también es súper importante. En términos también de cómo empoderar, hay un ámbito de género súper relevante. Nosotros sabemos que la adultez mayor está feminizada, vivimos más tiempo las mujeres y somos más mujeres, hay más mujeres mayores, ¿cierto? Pero cuando tú te pones a mirar así con lupa la orgánica y el funcionamiento de las organizaciones de mayores, no se representan equivalentemente. Por ejemplo, las mujeres mayores son las que más votan
las que más participan en sufragio, eso es histórico y todos lo sabemos, ¿verdad? Son las que más declaran participar en clubes. Este 36% que te mencionaba son sobre todo mujeres las que participan. Pero las mujeres son las que menos están en roles de dirección, de líderes de estas organizaciones. Si tú te reúnes con el presidente, el secretario y el director del club, o de la UCAM, o de la federación, de lo que sea, en general son roles que asumen varones hoy día. Y como tal, los dirigentes, el presidente de la organización, es el que participa, suele ser el que tiene un cupo en el curso de liderazgo, un cupo en el congreso nacional, en el encuentro, en los encuentros territoriales más macro. Entonces, las mujeres mayores están subrepresentadas para efectos de poner sus necesidades sobre la agenda pública de las autoridades, a nivel local y a nivel más nacional. Eso es como parte de lo que es necesario reconocer. Hoy día, pandemia, y en este mismo encuentro que nos permite reunirnos cada una de nuestra casa, hay una oportunidad que no puede pasar inadvertida. La digitalización de cómo están funcionando los clubes, las organizaciones en general, esta digitalización es clave. Y yo aquí te pongo un ejemplo muy concreto. Don Eleazar Vargas, quien falleció a principios de este año, fue el presidente de la Confederación Nacional de Adultos Mayores y uno de los creadores de la Confederación Nacional de Adultos Mayores durante los últimos 7 años, más o menos. Y él, en su rol, vivía en Concepción y viajaba mensualmente con sus recursos, tomaba un bus y viajaba a Santiago para las reuniones con autoridades centrales. ¿Vale? Él asumía el costo y obviamente tenía una serie de dificultades. O sea, la sola gestión de estas reuniones con autoridades era súper importante. Hoy día eso ya no es necesario. Hoy día cualquier dirigente mayor puede reunirse con cualquier autoridad del país con una gestión que toma menos de una semana. Y esta oportunidad no se puede dejar pasar para efectos de que las personas mayores incidan en la agenda pública. Hay otra serie de recomendaciones, y esto yo lo digo, yo entiendo que no siendo persona mayor todavía, puede ser medio patudo de parte de uno como estar opinando al respecto, pero he tenido oportunidad de trabajar en espacios de participación social y de reunirme con muchísimas de estas organizaciones. Y hay algunos ejemplos, o sea, como consejos muy puntuales que yo también me permito dar. Por ejemplo, las organizaciones en general están funcionando con grupos de WhatsApp. Bueno, una organización que se quiere tomar a sí misma en serio tiene que cuidar ese espacio de coordinación interna para efectos del objetivo que los reúne. Y con esto me refiero a los memes. Cuando tú estás en un grupo de personas mayores y los memes todos los días deseando buenos días, los memes de talla, la discusión política, eso lo único que hace es fragilizar el vínculo que los reúne, porque disgrega los objetivos en el fondo, distrae la conversación en torno a cosas. Otro consejo muy concreto es que quienes lideren y representan organizaciones tienen que empezar a hablar más desde el colectivo. Las personas mayores, a mí me ha tocado mucho dirigentes que hablan de su experiencia personal, que es sumamente válida, como la de cualquier ciudadano, pero si tú quieres representar un grupo, tienes que hablar desde el colectivo, no contar tu historia personal para atrás. Y eso sí, se repite mucho. Hay que avanzar más en aprovechar los espacios también de incidencia. O sea, si uno consigue una reunión con la autoridad, con el director nacional de un servicio, con un senador, con una comisión, en general ocurre que esas instancias se comparte información, cada uno presenta sus temas, y cuando se abre la palabra, todavía se da mucho que se pierde todo ese espacio en agradecimientos. Quienes toman la palabra y con sincera gratitud le agradecen a la autoridad, o yo te agradezco a ti por esta instancia, porque es tan importante que nos escuchen, pero en esas pequeñas fracciones de tiempo que uno tiene para dirigirse a la autoridad, debiese tener muy claros los puntos y transmitirlos. La gratitud, el agradecimiento viene después, puede ser por correo electrónico, puede ser en otra instancia. Eso también a mí me toca mucho, organizar espacios en donde al final el espacio de conversación se nos iba en el agradecimiento de cada uno y al final se pierde la oportunidad.
y así, perdón, es que hay tantas más. En la sola denuncia al Consejo Nacional de Televisión. Las personas mayores hoy día tienen el ojo súper desarrollado para identificar cuando se están refiriendo mal a ellos como grupo, cuando no están reconociéndose la heterogeneidad del adulto mayor. Entonces, bueno, la denuncia al Consejo Nacional de Televisión, cada vez que nos sigan hablando de ancianos, cada vez que sigan infantilizando el discurso, es la única manera de que también los medios, en su mayoría, integren este tema. Incluso, ya con este término, pero hay otra recomendación muy concreta que yo hago, es efectivamente la toma de acta. Si tú te reúnes con una autoridad, tomas acta y envías esa acta a través de un correo electrónico para que quede la evidencia. Al final, y con esto creo que puedo englobarlo todo también, aquellas personas mayores que hoy quieren incidir, que hoy quieren empoderarse en su territorio para cambiar las condiciones en las que están viviendo, también tienen que ponerse en el lugar de cuando ellos estuvieron hace pocos años en la posición de autoridad, de poder, de toma de decisión o simple de representación. Todos necesitamos un trabajo colaborativo en ese sentido. Entonces, si no te mandaron el acta de la reunión, tú tomas acta y la envías. Así queda evidencia de lo acordado y empezamos a evitar los problemas de promesas que no quedan en nada más que promesas verbalizadas, ¿sí? Demasiado importante todo lo que estabas compartiendo, Sofía, y quería irme como a un paso previo de inspiración, como para engancharlo con todo lo que tú has dicho, porque tengo la impresión de que en esta cumbre te van a estar y te están viendo distintos tipos de personas mayores, quizás muchas de ellas con ganas de justamente innovar o incidir social, culturalmente o políticamente, pero nunca lo han hecho, no saben qué significa esto porque hablar sobre la organización o cuáles son como es cierto, la estructura o el proceso, la forma de operar, tal vez es nueva, entonces quizás partir por algo mucho, mucho más sencillo de contarles y por qué es importante participar o la incidencia social, qué puedo transformar de mi vida. Tú acabas de decir algo como para poder transformar nuestras condiciones, nuestro espacio, pero si pudiéramos ser súper concreta y con mucho ejemplo y poder decir, al hacer esto, participar en esto, yo puedo cambiar A, B, C, D, o puedo incidir en esto, esto y esto, porque de repente no sabemos efectivamente que nuestra acción o nuestra participación en algunos lugares puede tener esta relevancia. Sí, súper buena pregunta. A nivel social tenemos un ejemplo tan vigente, pero este es el macro. Las personas mayores en Chile, de todo el territorio nacional, vienen años, muchos años, pidiendo un descuento para el transporte público. Y aquí tenemos que salir de la centralización con que pensamos. O sea, el descuento que existía en el metro de Santiago era exclusivo para el metro subterráneo de Santiago, ¿cierto? Años reuniéndose con autoridades, planteando los datos. El Estado también, como el Estado venía hace tiempo estudiando el costo que tenía el descuento en el transporte para que en todo Chile fuese un poco más económico para ellos por las pensiones que reciben, evidentemente. Bueno, y siempre ha sido una iniciativa súper cara. Ocurrió tras las movilizaciones del 2019 que sin haber sido una movilización que abogara por el descuento en el transporte, el solo movimiento y la organización social se tradujo en que a partir del año pasado en Chile hay un 50% de descuento en el transporte público para las personas mayores, sin distinción, en todo Chile. A mí ese ejemplo en particular me parece así muy representativo. Y claro, no podemos pretender que millones de personas salgan a la calle para que cada cambio ocurra. Pero, a tu pregunta, ¿en qué niveles, de qué forma se puede incidir? Yo me atrevo a decir que en todas. Las personas mayores son las que votan. Las autoridades toman las decisiones y quieren votos. Es una ecuación matemática muy concreta. Entonces, y en general las autoridades están súper dispuestas y disponibles a escuchar aquello que las personas mayores quieren poner como prioridad en la agenda. Ahí todo lo que hablábamos recién es súper relevante. Si llegan con un petitorio de 15 cosas, esa autoridad no va a tener idea cómo avanzar, cuál es más prioritaria, ¿cierto? Pero aquí, para quienes tuvieran la motivación de sumarse, yo creo que lo
lo primero y más importante es realmente querer asumir un rol de liderazgo comprometido, que no sea solo el sumarme a un grupo para desahogarme sobre todas las cosas que yo quisiera que cambien, y eso, efectivamente, traducirlo en decir, bueno, ¿cuál de esas elijo? Y por ella abogo. Existen, se están instalando cada vez más observatorios de derechos de personas mayores en Chile. Y también son comunales, curiosamente. Se han organizado de esa manera. Y ellos están permanentemente identificando vulneraciones de derechos. Esas organizaciones que tienen hoy día poca visibilidad, son súper interesantes porque como tienen claro su propósito, que es abogar por los derechos humanos de las personas mayores, al menos pueden analizar e intervenir en todos los ámbitos donde ellos ven que no se están respetando los derechos, ¿sí? Que son un montón hoy día en nuestra sociedad todavía. Yo creo que quien quiera participar, quien quiera sumarse, o quien hoy día participa, pero quisiera que esa organización, ese club, ese grupo, tuviera más incidencia en su entorno, tiene que hacerse precisamente esa pregunta. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Así como lo fue el transporte para muchos, mucho tiempo, y se hizo la marcha de los bastones, liderado por Gladys González, que hoy día sigue participando en sus organizaciones comunales, Gladys Fernández, perdón. Tienen que como enfocar objetivos comunes y esfuerzos hacia ese objetivo. Ejemplo concreto, último ejemplo muy concreto. Se da mucho que dentro de las organizaciones se critica que no, mira, mi alcalde, voy a hablar en general, pero el alcalde que se junta con nosotros, nos escucha, pero en verdad no hace nada, y a fin de año hacen una zumbatón en una plaza y con eso están satisfechos. Si tú escuchas ese reclamo, entiendes que esa zumbatón no era lo que querían para sí mismos, esa actividad en la plaza. Bueno, después, inmediatamente después de esa actividad que no fue satisfactoria, son ellos mismos quienes tienen que volver a reunirse, agradecer la instancia, porque siempre una instancia de participación, de cultura, es importante, pero explicarle para el próximo año presupuestario, estimado, nosotros quisiéramos que no se gaste la plata en este evento, sino que pongan más bancos en la plaza, porque queremos salir a caminar en nuestras plazas y tener espacios de descanso cada, no sé, 50 metros. Cosas concretas, materializarlo en cosas concretas. No solo quedarse en la queja respecto de lo que no está pasando. Claro, tomarse los espacios, poder, porque quizás estaba pensando que puede existir esta autopercepción más bien colectiva de que quizás no, como grupo de personas mayores, quizás no podemos incidir mucho, o quizás no podemos transformar mucho, pero en verdad, claro, escuchándote, cuando lo entendemos y sabemos que están estos espacios de participación donde podemos llevar nuestra voz organizada, efectivamente sí podemos incidir. Y yo creo que, dado lo que está ocurriendo cada vez más, o debiera ser cada vez más, me refiero quizás uno partir por cuáles son los temas que a uno les son significativos o con los que tiene algún tipo de vínculo, que puede ser, ¿cierto?, salud, cultura, educación, desde quiero hacer una escuela para, ¿cierto?, porque hay un montón de niveles de participación, ¿verdad? Desde lo que tú decís como territorial comunal, que puede tener que ver con incidencia política en muchos ámbitos, pero también pueden ser un montón de otras temáticas que pueden inspirar o pueden de alguna forma motivar a las personas a organizarse y a participar, como tú lo dijiste, también de una forma activa, porque a veces no es solo inscribirse en un club, sino que también, y claro, ir a desahogarme, sino que también como yo soy un ser humano activo que también participa en la construcción de las soluciones. Em, es como, estoy tratando como, porque todo lo que estás comentando me genera muchas preguntas, muchas reflexiones, entonces estoy como tratando de compartir desde ahí y preguntarte un poco de qué forma la participación y el empoderamiento como tal funcionan como motores de cambio para las personas y también me da la idea como factores protectores a la vez. Mm. Participar como motor de cambio es bastante obvio. Mientras nos reunamos en colectivos, en torno a objetivos comunes, vamos a poder instalar en la agenda pública aquellos objetivos. Hay tantas cosas por hacer, como que creo que siempre hay que tener muy presente eso. Hay tanto por hacer que no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y eso lo hemos demostrado como sociedad durante años. En torno al envejecimiento y a la calidad de vida de las personas mayores es más evidente todavía. Ahora, el por qué participar incide también en el bienestar de uno, tiene que ver con los roles.
el ser humano está programado para asumir actividades significativas y uno elige su vocación profesional o su vocación de vida en el cuidado de terceros, en la administración de un hogar, sea cual sea la decisión, uno se define como a partir de los roles que tenemos, ¿cierto? Somos hermanos, somos abuelos, somos hijos, somos X o X profesión u oficio, trabajamos en X lugar, esas cosas te van definiendo tu identidad y hacen que ocupes tu tiempo disponible en algo que te interesa y que te provee de satisfacción, ¿cierto? Cuando se llega a la adultez mayor y se deja de trabajar, si es que esa es la posibilidad o la opción de algunos, eh, ocurre que esos roles se van difuminando, y sigo siendo hermano, sigo siendo abuelo, sigo siendo padre, quizás, no siempre, sigo siendo dueño de casa, pero ¿cómo más contribuyo? ¿A través de qué otros mecanismos contribuyo? Tengo tanto que aportar, he aprendido tanto en la vida que las personas mayores hoy día son, dado que han vivido y han participado mucho más, son los que tienen el mejor ojo como para evaluar de qué forma los procesos sociales que están ocurriendo hoy día van bien encaminados o dónde están las falencias. Eso lo conocen, lo identifican. Pero suele ocurrir que quienes tienen algún espacio de voz para transmitirlo, lo transmiten desde la queja de aquello, de lo que no se está haciendo hoy día para mejorar sus condiciones, no necesariamente desde la crítica constructiva. Es decir, mira, esto nosotros lo vivimos, como asociación gremial lo vivimos en el mundo portuario, por ponerte un ejemplo, la autoridad de X periodo ya pretendió hacer un proceso participativo de esta forma y no dio resultado por esto, esto y esto, porque al final no tenía la plata, porque hubo un cambio de administración o porque nosotros, los organizados, nos dividimos en dos grupos. Bueno, ya tenemos esa experiencia, transmitámosla y evitémosla, obviamente. Ahí el bienestar en torno a la participación tiene que ver con el rol que yo sigo ejerciendo. Y se vincula también con esta resignación. Si nos resignamos a que las cosas no van a cambiar, si nos resignamos a que los procesos sociales que están ocurriendo en Chile ya están demasiado lejos o para algunas personas están demasiado equivocados, mejor ni meterse. Está muy compleja la política en Chile, por ponerlo como en esas palabras. Se perdió el aporte que ese individuo puede hacer y que el colectivo al que pertenece puede hacer. Y estamos todos ávidos de escucharlos también. Eso también tienen que creérselo. Estamos ávidos de escucharlo porque quienes estamos vinculándonos en este congreso al bienestar y a la mejora de las condiciones de la adultez mayor, no somos personas mayores. Entonces estamos trabajando desde la empatía, desde el reconocimiento de la dignidad, pero nadie más que ellas puede decirnos lo que es gozar y padecer ser persona mayor en Chile. ¿Sí? Claro que sí. Estaba pensando también en la idea de motor de cambio y lo que te comentaba de factor protector, porque de alguna manera el hecho de estar participando, ¿cierto? Me hace vincularme con la comunidad, me hace fortalecer vínculos de forma permanente, me hace estar pensando en el colectivo, entonces, por lo tanto, mi vinculación con la sociedad está activa, mi amor propio también está activo porque me siento útil, siento que estoy contribuyendo a un bien mayor. Entonces, desde muchos ámbitos, desde el hecho de estar con otros y diseñar algo que puede mejorar mi entorno, ¿cierto? Que ahí es donde motiva la motivación por la transformación social, pero a la vez lo que ocurre conmigo, en el fondo, que eso ocurre siempre cuando uno participa, pero en el caso de la adultez mayor, cuando aparecen estos ámbitos, ¿cierto? Que a veces son como la desconexión o el aislamiento o la soledad o la sensación como de que ya no soy útil, pareciera ser que es especialmente importante poder conectarse de esa manera. Tienes toda la razón, absolutamente. Entonces pienso que es justamente en eso, ¿qué podríamos, cómo motivamos, Sofía? ¿Cómo invitamos a las personas a poder acercarse o qué es lo primero para participar? ¿Dónde tienen que ir? Mm. Bueno, de que existen organizaciones hoy día disponibles, hay por todos lados. Es cosa de acercarse al municipio o
organización regional, existe, a ver, yo creo que aquí es importante igual refrescar cuáles son los mecanismos públicos ya que existen, ¿verdad? Porque hay una ley en Chile de participación ciudadana, ¿sí? La 20.500, más o menos reciente, pero tiene reglamentos muy propios y muy concretos de espacios de participación. Obviamente regula y establece qué es una organización, cómo se constituye, cuáles son los requisitos, etc. Y también obliga a todos los órganos del Estado, de la administración del Estado, a hacer cuentas públicas participativas. Y ese nombre no es obviable, porque son cuentas públicas participativas. Así se definen por ley. Hoy día esa cuenta pública participativa se suele traducir en que la autoridad te transmite lo que está pasando, pero la parte participativa de esa cuenta pública, es donde yo puedo opinar sobre eso que hiciste en tu año anterior de administración, es muy poco lo que se respeta. Y uno como ciudadano tiene que participar, o sea, tiene que establecer esa exigencia. Es decir, a ver, bueno, pregúntenme, si yo quiero evaluar lo que hiciste. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio también, los mecanismos de participación concreta. Eso pensando en una persona que individualmente quiere, él por sí solo, incidir, opinar, ¿verdad? Intervenir en lo que ocurre. Para acercarse, como dónde encontrar espacios de participación, existe también el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es la organización pública que tiene hoy día oficinas regionales y que tiene un muy vasto conocimiento de las organizaciones locales, o sea, comunales, uniones comunales, clubes, etcétera, y también federaciones y confederaciones nacionales. Yo recomendaría a cualquiera acercarse o saber las redes sociales regionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor, o dirigirse directamente, llamar por teléfono, para preguntarte. Existe el Fono Mayor también, ahí está la información con los catastros. Hoy, curiosamente, en Chile no existe un catastro actualizado de las organizaciones. Esta ley que les decía, lo establece como un requisito, pero todavía no se concreta. Incluso ahí hay otro espacio para decir, bueno, ya pongámonos las pilas, armemos este catastro, es necesario saber quiénes somos, cuántos somos, y dejar de estimar los 13.500 clubes, que es una estimación que se hizo. Y yo creo que ahí, para quienes hoy día no están organizados y por A, B o C no se quieren vincular a la organización, que saben que opera en la sede social, en el club, en la junta de vecinos, lo que fuese, las personas mayores tienen redes y vínculos significativos con otros mayores. Todavía están los vínculos del colegio, los amigos, los primos, los hermanos, los vecinos. Entonces existe espacio y es súper fácil conformar una nueva organización. Es bastante simple, de hecho requiere 15 miembros, una sesión en la que esos 15 miembros participen, que puede ser por Zoom, y pedirle al municipio que tiene la obligación de asistir a esa y tomar acta de que se consolida, se constituye este grupo, ¿cierto? Entonces, crear espacios de participación es sumamente fácil. El tema es, ojalá, que avancemos hacia organizaciones que reúnan a las que ya existen, para evitar esta atomización, porque si no, la incidencia siempre va a ser un poquito más limitada, ¿no? Bueno, justamente haciendo un doble clic en esto que ya empezaste a enunciar, Sofía, y si podemos tomar a Chile como ejemplo, ¿qué políticas públicas tú podrías decir que sí consideran o escuchan o atienden las necesidades de la adultez mayor? Y también, ¿cuáles no? O sea, especialmente cuáles no también. O también si quieres, por ejemplo, comparar con algunas que tú conoces de afuera, de América Latina, o de otros países que tú dices, oye, esto está súper bueno o está súper malo, como para poder hacernos una idea más macro. Sí, súper buena pregunta. En Chile yo me atrevo a decir que hay dos grandes programas que sí toman en consideración y generan ajustes. Al final lo que tiene una política pública se define en un escritorio, se establecen los mecanismos en que se lleva a cabo, y después la gracia de una buena política pública participativa es que tenga espacio de edición, de corrección, ¿verdad? Yo tengo esta idea, yo estudio, diseño esto, pero después de un año de ejecución o de 2 años, tengo suficiente feedback de los participantes, que son las personas mayores, como para ajustar y acercarme más a lo que yo quiero. Yo te diría que hay dos grandes programas que sí tienen ese espacio hoy día, o tres.
uno del Ministerio de Salud, que es el programa Adulto Mayor, que es una intervención súper específica en términos como de adultos mayores que están en un estado más bien frágil y que por un equipo interdisciplinario participan de un programa que les provee, o sea, como para fortalecer habilidades de salud, en donde se organizan con otras personas, se crean nuevos vínculos sociales, se crean nuevas amistades. Es un programa muy integral que yo invitaría a revisar. Ese tiene que ver con el Ministerio de Salud y que además tiene una ejecución muy localizada. General, las políticas públicas que tienen mayor, que escuchan de manera más efectiva a las personas mayores son las que están más disgregadas en el territorio. Si es muy central, es muy difícil editar. Podemos pensarlo así. Y ahí también está el Senama con dos grandes programas que son bastante ajustados a la autonomía de la persona mayor, a que ellos tomen la decisión que quieran. Está el programa Escuela de Formación de Dirigentes que mencioné antes, que es del Senama, y que provee, además de cursos, talleres, instancias de formación de liderazgo, y que entregan como pistas de cómo ir fortaleciendo mi grupo. También en este último año, por ejemplo, digitalizaron a cientos de dirigentes sociales para que siguieran en su organización, o sea, se ajustaron, se han ido ajustando al contexto para que esta pandemia no signifique que las organizaciones se deshagan o desaparezcan. Y otro es reconocer, o sea, tiene que ver con el Fondo Nacional del Adulto Mayor, porque aquí hay que reconocer que también una organización requiere plata, se requieren recursos para pagar la cuenta de luz de la sede, para comprar el café toda la semana, y por supuesto para, no sé, pues proveer a todos de internet hoy día, que antes eran los viajes o las instancias. El Fondo Nacional del Adulto Mayor este año tiene 4.000, aquí lo tengo anotado, 4.278 millones de pesos, es mucha, mucha plata, y una de las gracias que tiene, de las bellezas que tiene, es que financia proyectos y programas de cualquier organización, puede ser un club chiquitito, puede ser una federación regional, en torno al objetivo que ellos mismos se plantean. En el fondo, reconoce la necesidad de proveer recursos para que las organizaciones se fortalezcan. Se suelen hacer muchas actividades de voluntariado y de apoyo local con esos fondos hoy día. Y además, como ejemplo también que tú me decías, hablemos de ejemplo, yo te mencionaba a Eleazar Vargas, ¿verdad? El que fue presidente de la Confederación. Bueno, él, dado que incurría en estos gastos personales, abogó mucho tiempo porque el Estado le entregara recursos a organizaciones de carácter territorial nacional, como son, o provincial, de varias regiones en conjunto. Estuvo mucho tiempo intentándolo, y este año, por primera vez, en el Senama, este fondo financia proyectos con más plata para estas organizaciones. Hoy día, una organización de carácter nacional, si ustedes organizan un grupo que sea representativo de todo Chile en torno a un objetivo, pueden postular hasta 6 millones de pesos al año para llevar a cabo el proyecto que ustedes quieran. Lo único que requiere después es rendir adecuadamente esa plata, que implica guardar las boletas del gasto. Nada más que eso, ser un poco organizado. Y para organizaciones de carácter regional, se están financiando proyectos hasta 4 millones de pesos. Si uno piensa que antes era cero, y que a lo más que se podía aspirar era 1,5 millones, que es a lo que exceden los clubes, este es un paso súper importante y que existe desde el año 2021. Esto es una novedad que si no se aprovecha bien, si no se le saca partido, obviamente podría difuminarse en el tiempo. Una autoridad podría concluir, no, que sabéis que no postuló nadie a organizaciones nacionales, mejor saquémoslo y repartamos esa plata entre los clubes. Esos son riesgos que hoy día no podemos correr. O sea, los pequeños avances que se van tomando tienen que ser muy demandados para que el Estado en su conjunto identifique, mira, acá todavía hay una demanda gigante, ¿sí? Postularon muchas más organizaciones las que podemos financiar, entonces el próximo año hay que inyectarle más recursos a esta iniciativa, ¿cierto? Todo se concadena en este sentido. Perdón, me desvié un poco, pero respecto de programas internacionales, a mí, yo los que conozco algunos que se están haciendo en Argentina y otros en Uruguay, que también son súper interesantes, en torno a el proveer la participación de las personas mayores. No me atrevo, porque no conozco el detalle específico de cómo operan, entonces sería irresponsable mencionarlo. Pero si quieren después les puedo compartir los links de esos programas en específico para que los revisemos, porque
También no es menor reconocer que dado los países que participamos de este congreso, en América Latina estamos todos aprendiendo juntos. Nuestras sociedades envejecieron significativamente hace súper poco tiempo, y dentro de América Latina somos 3 países, puntuamos así como en tasa de envejecimiento. Entonces estamos aprendiendo mucho, y hasta ahora hemos aprendido de ejemplo de países europeos o norteamericanos, de Canadá. Entonces también hay un espacio gigante todavía para el diseño de programas que respondan a nuestra idiosincrasia latinoamericana, a nuestra idiosincrasia local. Nuestro envejecimiento no es igual que el europeo. Entonces, tenemos que dejar de pensar, revisar los números de Europa. Claro que sí. Bueno, y aprovechar las bondades de la tecnología para reunirnos, ¿cierto?, a nivel regional, a conversar, a compartir, a exponer las ideas, los avances, los hallazgos, ¿verdad? Y lo que no resulta para también ir construyendo colectivamente, como Total, región, sería. totalmente. Sof- Sofía, ¿cómo construimos vejeces dignas? Y a la vez, en esa misma línea, ¿cuál es, o cuéntanos un poco, cuál es el trabajo que hacen desde Conecta Mayor? Mm. ¿Cómo construir vejeces dignas? Da para congresos Ujú. completos. En nuestra opinión como fundación, y la mía personal también, la dignidad en la vejez tiene que ver con la inclusión, absolutamente. La inclusión entendida como el reconocimiento y la valoración de la diversidad como derecho humano. Todos los humanos, por estar vivos, merecemos participar y ser incluidos, y para eso el entorno tiene que considerarnos, ¿cierto? Por supuesto, al margen de que una vejez digna requiere tener al menos recursos que me alcancen para sobrevivir, que no es el caso en Chile. Eh, Obviamente espacios de participación, una valorización nacional, o sea, como transversal cultural de lo que es ser persona mayor. Cambiar estos estigmas, hay muchísimo ahí en torno a cómo envejecer. Desde Conecta Mayor, nosotros, dentro de todas las necesidades que existen, asumimos como propia la necesidad de integrar a las personas mayores a través de la tecnología, entendiéndola como condición para una mejor calidad de vida. Y aquí, este supuesto, nosotros nos los han discutido harto, es como, ¿en serio? Cuando todavía no les alcanza la plata para pagar las cuentas, ¿ustedes creen que la digitalización es necesaria? Y sin duda que sí, porque una vez que empieza una pandemia y que el Estado digitaliza trámites que te obligan para ser ciudadano a ser un ser digital, es necesario incluir e integrar a las personas mayores al mundo digital. Si los dejamos fuera, estamos como que seguimos vulnerándolos por sobre las vulneraciones permanentes que hoy día existen, ¿cierto? En ese sentido, Conecta Mayor, hoy día nuestro primer proyecto es la entrega de teléfonos celulares adaptados para facilitar la experiencia digital a 80.000 personas mayores en Chile, mayores de 70 años, de prácticamente todas las comunas del país, el 98% de las comunas de Chile. Y bueno, como decía, son personas mayores de 70 años, que principalmente que viven solas, ¿sí? Y que pertenecen al 40% más vulnerable de la población. Con lo que estamos diciendo, básicamente, nadie puede esperar que con los recursos que hoy día tienen puedan comprarse un celular smartphone, o en caso de que alguien se los regale o que lo consigan, puedan contratar un plan de datos y de internet que les permita usarlo, ¿verdad? O sea, son necesidades que hoy día todavía están súper lejos de ser cubiertas. Entonces, este celular que nosotros entregamos se acompaña de capacitación y alfabetización digital, porque son la experiencia touch del uso de una pantalla táctil, es absolutamente novedosa para las personas mayores de 70 años más vulnerables en Chile, y requiere práctica y requiere incorporar nuevas habilidades permanentemente, y incluye también la conectividad. Por lo menos por 2 años nosotros podemos garantizar conectividad a través de un plan de datos que fue donado para estos efectos, donde tienen internet ilimitado y minutos para llamar todos los meses, que se recargan todos los meses. Aquí, ¿por qué creemos que construimos dignidad? Lo mencioné antes, pero en Chile un 87%,
es la torta casi completa de las personas mayores, refiere que la plata que tiene, los recursos que tiene, no le alcanzan o le alcanzan justo para vivir. Sabemos también que las personas mayores funcionan mucho a recarga, y la recarga de celular, las 5 lucas que tú pudieras recargarle al celular, te cunden mucho menos que la contratación de un plan, porque siempre comprar así como es menos conveniente. Y si tú vinculáis esa limitación de recursos que te permitan integrarte a esta realidad digital en la que estamos todos participando, con que casi el 70% de las personas mayores vive con la preocupación de quedarse solo, tenemos un escenario grave de exclusión y de soledad, en verdad. A esto súmale también que 3 de cada 10 personas mayores en Chile, mayores de 70 años, tienen un celular con internet. Probablemente sea difícil para quienes estamos participando de este congreso empatizar con estos datos, porque si estamos participando de este congreso, evidentemente tenemos internet, ¿no? Pero no es la realidad de los 3,5 millones de chilenos en Chile. Quienes estamos participando de este congreso somos la minoría. Y siendo así de minoritario el grupo, cada uno en su fuero interno reconoce que todavía hay hartas necesidades nacionales, ¿verdad? O sea, como necesidades sociales y culturales para la integración de quienes estamos mirándonos en este momento. Imagínense aquellos que no están aquí, que no tienen los recursos, la educación o el apoyo de terceros para participar. Ese apoyo de terceros es el que en Conecta Mayor nosotros queremos prestarles, ¿cierto? Y con este dispositivo también, con este celular, acercar trámites necesarios del Estado que son condición de ciudadanía nuevamente. O sea, la clave única que se da por sentado y que hoy día es requisito para acceder a todos los procesos del Estado, no está masificada entre las personas mayores de 70 años, mucho menos de las que están en zonas rurales, donde hay muy mala conectividad a internet todavía. En fin, ahí los desafíos son gigantes. Y esto también, con esto termino, pero tiene mucho que ver con que esta herramienta es una herramienta de integración. Porque una vez que esta persona mayor tiene WhatsApp, y nosotros se los entregamos con WhatsApp, puede participar del club, puede participar de la organización, puede escuchar a sus pares en torno a lo que están conversando y compartir su opinión también. Hoy día, sin una herramienta tecnológica o de digitalización, la participación prácticamente es imposible. Hoy día, al menos mientras podamos volver a reunirnos. Y esto también vino para quedarse. Tenemos que resignarnos, aunque no nos guste, a que esta forma de interacción vino para quedarse y tiene buenas oportunidades. Entonces, esos son los canales y los caminos por los que Conecta Mayor está abogando hoy día. Maravilloso. Sofía, estamos ya llegando al final de nuestra conferencia. Me gustaría preguntarte si te gustaría compartir algún mensaje final. Ya que termine. Sí, yo me atrevo a compartir un mensaje, un poco lo esbocé antes, pero hoy día somos cada vez más las personas dedicándonos a mejorar las condiciones de vida en la vejez, eso sin duda. Son más las autoridades, hoy día esto es un tema de conversación permanente y que se sigue instalando. Y quienes lo estamos haciendo, hablo desde mi lugar de no persona mayor todavía, lo hacemos por las personas mayores de hoy y también por nuestra propia vejez, evidentemente, también lo estamos proyectando a futuro. En ese sentido, yo confío en que la condición de envejecer en Chile va a mejorar. De todas maneras va a seguir mejorando, porque ya todos entendemos que las condiciones de vida de la vejez hoy día no son aceptables, simplemente, ¿verdad? Pero ahí sí que, si puedo dar un mensaje, tiene que ver con que estos cambios que van a ocurrir pueden tomar menos tiempo y pueden ocurrir hoy si es que las personas mayores de hoy se involucran y participan. No hay ni una posibilidad de que como sociedad avancemos a los cambios necesarios sin la participación de las personas mayores en Chile. No es posible nomás, porque nadie puede hablar mejor de lo que significa ser mayor que las propias personas mayores. Entonces, como último mensaje, yo de verdad invitaría a que cada cual haga una reflexión respecto de qué habilidades tengo yo que podría aportar a contribuir que estos 3,5 millones, es casi un quinto de la población en Chile,
no podemos no escucharlos, pero no los estamos escuchando. Y eso responde un poco a los diagnósticos que estamos conversando hoy día, ¿cierto? Bueno, eso requiere solución. Solo quedarnos en el diagnóstico no va a contribuir al cambio. Entonces aquí dejo eh, la invitación a seguir conversando también. Desde Conecta Mayor nosotros podemos apoyar a organizaciones a liderarse. En ese sentido están todas las puertas abiertas, pero involúcrense, participemos, de verdad. Porque los cambios van a venir, pero pueden venir más temprano que tarde. Muchas gracias, Sofía, por compartir este espacio, por todos los temas que quedan planteados, que estoy segura que para quienes te estén viendo va a problematizar, inspirar, motivar o plantar una semilla de transformación, ¿cierto? Reforzar lo que acabas de decir, lo importante que es que puedan participar, el valor de la participación y también quizás que todas las personas mayores que nos están viendo que se sepan y se sientan que cada vez más reconocidas, que están en millones de espacios en Chile, pero también esta es una cumbre que llega a toda Hispanoamérica, que quiere y está deseosa de que la participación ocurra en un montón de espacios diversos, así que a movilizarse, ¿no? Esta es una conferencia que busca eso también, que puedan movilizarse en aquellas cosas que les hacen sentido, con sus comunidades, en sus territorios y entre todos también podamos construir vejeces con sentido, dignas, fuertes y también, bueno, poder seguir eh, reflexionando sobre el envejecimiento y hacia dónde queremos ir. Así que te agradezco mucho, Sofía, por estar aquí. Siento que es un tremendo aporte para la cumbre. Muchísimas gracias. A ti, estuvo muy entretenida esta conversa, y a ustedes por organizar este espacio, por querer plantear estos temas, ponerlos sobre la mesa y hacerlos disponibles a toda Hispanoamérica, y tenemos tanto que avanzar todavía. Muchas gracias, de verdad. Así es. Bueno, y si quieren conocer más sobre Sofía y sobre la Fundación Conecta Mayor, pueden ingresar a su sitio web que va a quedar aquí abajo, a sus redes sociales que están en esta misma página y también pueden dejarles preguntas o comentarios en este chat que está disponible para conversar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a impactar positivamente en la calidad de vida y bienestar de las personas mayores de Hispanoamérica.